La justificación en la Biblia latinoamericana. El presente video no tiene que ver con las formas o estilos de traducción, mucho menos con la crítica textual, sino sencillamente con la alteración efectuada sobre la palabra justificación en la versión católica de la Biblia llamada Biblia latinoamericana, a la que llamaremos según sus iniciales BL. Aparecida en 1972 en Chile, aunque no se realizó a partir de los idiomas bíblicos originales, la BL es publicada por las editoriales católicas San Pablo y Verbo Divino. En su momento los productores se preguntaron, ¿cómo es que la Iglesia Católica con 400 años de presencia en el continente no tiene una Biblia que pueda entender la mayoría de personas? Las que circulaban eran útiles solo para un 15% de la población. La palabra griega dikaiosis significa justificar, es decir, absolver, declarar justo a una persona, etc. La base de su interpretación se encuentra en aquellos casos en los que dikaiosis se contrasta con su opuesto, es decir, su antónimo, condenar, declarar culpable, etc. Así lo reflejan las distintas traducciones protestantes del texto de Mateo 12:37. La Reina Valera dice: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. En este texto bíblico se encuentra el antónimo de justificación, es decir, la palabra que contiene su sentido contrario, y las demás traducciones concuerdan perfectamente con el concepto, usando expresiones como absolver y declarar inocencia, y sus opuestos, condenar y declarar culpabilidad. Independientemente de que algunas traducciones sean más literalistas y otras se hayan traducido por medio de la llamada equivalencia dinámica, en todas siempre se presentan idénticos conceptos. Entre las traducciones católicas se tiene la Biblia de Jerusalén, la cual dice: porque por tus palabras serás declarado justo, y por tus palabras serás condenado. A propósito de la monumental Biblia de Jerusalén, esta fue publicada por los discípulos del dominico Joseph-Marie Lagrange, exégeta y biblista francés, fundador de la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén, quien había recibido la prohibición de escribir bajo el pontificado del Papa Pío X, por lo cual tuvo que refugiarse en Francia para poder publicar su libro titulado El Evangelio según San Marcos. Y se observa que las traducciones católicas, entre ellas la BL, también presentan el mismo concepto en cuanto a justificación y su antónimo. En el griego clásico la palabra dikaiosis está estrechamente relacionada con la imperiosa necesidad de ser liberados del castigo merecido, según aparece en los textos de los griegos Plutarco, Tucídides, etc. Así que dikaiosis puede ser expresada en español por medio de una gran riqueza lingüística, siendo muy claro que esta palabra contiene un sentido legal, es decir, judicial, jurídico o forense, lo mismo que sus antónimos. Dikaiosis corresponde a la palabra hebrea itzdik, la cual también se contrapone a su opuesto, condenar, lo que brinda gran claridad sobre su significado, tal como se ve en Proverbios 17:8. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. En este caso presentaremos las traducciones protestantes y católicas juntas, pues ya confirmamos que son muy exactas entre sí en el sentido de la palabra justificación. Por su parte, la traducción católica BL dice correctamente: absolver al culpable, condenar al inocente, ambas son cosas igualmente odiosas para Yahvé. Y en este punto encontramos que las palabras dikaiosis y itzdik son idénticas y sus contrarios también, lo que demuestra que la base de interpretación de estas palabras se encuentra en la Biblia misma, por lo que es maravilloso encontrar que la Biblia contiene su propia herramienta léxica. Pero el grave problema es que la BL rehúsa brindar esta significación en la mayoría de los textos bíblicos. La palabra justificación es la palabra más fundamental de todas las expresiones usadas por los escritores bíblicos, sobre todo en las epístolas a los romanos y a los gálatas, epístolas en las que el apóstol Pablo expone la doctrina de la salvación. En la segunda parte del verso de Romanos 4:5 aparece otra noción, la imputación, la cual está asociada a la justificación, siendo los dos términos judiciales o forenses.
Si la justificación significa absolver o declarar inocente, por imputación se entiende que se acredita o se atribuye la responsabilidad de un hecho. Por eso la Escritura enseña que al pecador su fe le es contada o imputada como justicia, que según el apóstol Pablo ocurre por causa de un decreto judicial de Dios, tanto como si la persona la hubiese cumplido en su propia experiencia. Pablo amplía esta noción en el capítulo 5 de Romanos. Somos declarados justos porque Dios gratuitamente nos imputa la justicia por medio de la fe. En otras palabras, somos justificados porque Dios nos cuenta como inocentes, justos y perfectamente santos por medio del canal de la fe. Y lo más llamativo es que este texto expresa que Dios justifica al impío, es decir, lo absuelve sin que obviamente tenga mérito para su absolución, pues de hecho es impío, sin que con esto Dios falte a su santidad y justicia, pues como explica Pablo, lo absuelve en virtud de los méritos de Cristo. Cristo pagó la deuda del impío recibiendo el castigo del pecador y satisfaciendo las demandas de la santa ira divina, y el impío en su condición de impío es absuelto. La epístola a los romanos enseña que la justificación es la puerta por la que el impío entra en una relación con Dios y al otro lado de esa puerta inicia un camino llamado santificación, siendo un camino muy largo y tortuoso, lleno de dificultades y peligros. El apóstol Pablo expone la justificación en los primeros 5 capítulos de Romanos en una argumentación o discurso que los teólogos han llamado la provisión de la justicia de Dios, y la santificación es presentada a partir del capítulo 6, conocida como la aplicación de la justicia de Dios. Dios nos acepta con base en la justificación y no porque exista algo dentro de nosotros que impulse a Dios a aceptarnos. Ni en el texto ni en el contexto Pablo dice que Dios tuvo que infundir nueva vida o santidad para aceptarnos, pues la salvación es tan radical que nos justifica siendo impíos. La santidad es un fruto de la salvación, como el apóstol Pablo lo explica, pero la santidad no es causa de la aceptación divina. La santificación no puede confundirse ni amalgamarse con la justificación, pues el Evangelio no estaría siendo comprendido cabalmente, y de hacerlo estaríamos predicando otro Evangelio. Casi todas las modernas traducciones protestantes son fieles en la correcta traducción y presentación de estas verdades. La mayoría de traducciones católicas también son fieles en la correcta traducción, excepto la BL, la cual cambia grande y arbitrariamente su significado. Para comparar mejor se desglosan los conceptos de justificación e imputación en Romanos 4:5, tal como fue traducido en la Reina Valera y en la BL. La BL cambia el sentido de justificar, absolver, declarar inocencia, etc., y en su lugar coloca la expresión hacer justo. Hacer justo significa formar, modelar, etc., incluso construir, conforme a un buen principio o un buen modelo. Cosas como cultivar un árbol, por ejemplo, o construir un instrumento musical o un modelo a escala o dar forma a una pieza de cerámica están dentro de la noción de hacer algo que quede bien hecho, y este significado se acaba de comprobar con las expresiones que le son opuestas. Lo opuesto de hacer justo es deformar, degenerar o deconstruir. Hacer justo es cuando un padre forma a su hijo con la enseñanza, la exhortación y el ejemplo, logrando que gracias a su correcta guía y orientación espiritual, moral e intelectual, el niño sea virtuoso y sobresaliente y sobre todo íntegro y correcto. Y es que la misma palabra hacer tiene que ver con hechos y acciones humanas e indica el esfuerzo y responsabilidad humana en producir algo que se ajuste a un buen patrón o modelo, es decir, justo. Hacer justo es una expresión usada en la Biblia para referirse a la santificación y nunca para referirse a la justificación, absolución o declaración de inocencia. Hacer justo o hacer justo y santo no tiene que ver con justificar, sino con santificar, y aunque la santificación es una doctrina bíblica, no se puede confundir la justificación con la santificación. Ni los significados ni sus contrarios entre la traducción de la BL y las demás traducciones tienen punto de comparación. La noción de justificación no guarda relación o equivalencia alguna con hacer justo. La noción judicial o forense que expone el apóstol Pablo no es respetada. A pesar de la gran riqueza idiomática del español y de la variedad de recursos literarios, las expresiones con las que se pretendió reemplazar la justificación,
hacer justo, reformar, rehabilitar, etc., constituye no solo un despojo lingüístico, sino sobre todo una violación de las palabras inspiradas por el Espíritu Santo y una blasfema acomodación en el propio texto sagrado de la teología de los jesuitas. Son muchos los lugares en los que el sentido original bíblico fue alterado en la BL, y los ejemplos que se presentan son solo una muestra representativa, pues no se puede abarcar todo el número de textos afectados. En las notas de pie de página correspondientes a Romanos 1:17, los editores de la BL sostienen dos tesis: que la justificación significa tanto justicia como rectitud, y que el Evangelio enfatiza el aspecto interior de la justicia, todo lo cual es falso. La justificación no significa tanto justicia como rectitud, pues la justificación no es una virtud que hay en el corazón del hombre, sino que es un acto divino de Dios como juez sobre el pecador, en el que el Dios bondadoso declara inocente por pura gracia al impío. La virtud del hombre no logra la aceptación de Dios como predica el romanismo, sino que la virtud del hombre, es decir, su santificación, es al contrario fruto de la aceptación de Dios, es decir, de la justificación. Además es falso que el Evangelio enfatiza el aspecto interior de la justicia, pues lo que enfatiza el Evangelio y exalta por sobre todo es el aspecto exterior de la justicia de Dios, es decir, Cristo crucificado. 1 Corintios 2:2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y aunque la Biblia nunca deja de rebajar la responsabilidad del hombre frente a las exigencias de santidad, no existe ningún otro énfasis en el Evangelio que esté por encima de la justificación gratuita por medio de la sola fe. La teología católica romana no recibe dentro de sus esquemas la significación de la dikaiosis, sino que por el contrario niega el sentido judicial de la argumentación del apóstol Pablo para transformar a la justificación en una obra subjetiva, lo que los teólogos llaman regeneración, ofreciendo incluso la expresión justificación transformadora, lo cual es un artificio que la teología romana usualmente llama axioma teológico, pues lo que el romanismo no alcanza con la exégesis lo alcanza con axiomas, entendiendo que un axioma es un enunciado evidente que no requiere demostración. Los mismos jesuitas reconocen la realidad de que su doctrina de la salvación parte de un axioma. Luis de Molina, quien vivió en el siglo XVI, fue el sintetizador de la teología jesuita en un sistema teológico ahora llamado molinismo, y su axioma, que en pantalla aparece en latín, traduce: el que hace lo que está en él, Dios no le negará la gracia. La sustitución del término justificación por hacer justos y otras expresiones también ocurre en otras traducciones modernas, como se puede comprobar revisando la versión ecuménica Dios habla hoy y la versión evangélica NTV. El eminente teólogo americano del siglo XIX, James Pettigrew Boyce, comenta en su tratado Resumen de Teología Sistemática que ninguna doctrina de la Escritura es más importante que la justificación, y que está vitalmente conectada con todas las demás doctrinas fundamentales. Y añade: la justificación es el acto judicial de Dios por el cual, con base en los méritos de Cristo, imputados al pecador y recibidos por éste por medio de la fe, con la que queda unido vitalmente a su sustituto y salvador, Dios declara que el pecador queda libre de las exigencias de la ley y queda con derecho a las recompensas que tienen lugar debido a la obediencia de ese sustituto. La mencionada editorial católica Verbo Divino publica los libros de N.T. Wright y E.P. Sanders, quienes son los creadores de un movimiento llamado Nueva Perspectiva sobre Pablo, conocido como NPP, que niega frontalmente la doctrina de la justificación por la fe y la presenta como un error de apreciación de los reformadores protestantes del siglo XVI en su lectura de Romanos. N.T. Wright fue el creador de ese movimiento. Sorprendentemente, Wright es presentado ante los evangélicos como un evangélico conservador y un apologeta de las verdades cristianas,
pues la editorial evangélica CLIE publica el libro más importante de Wright titulado El verdadero pensamiento de Pablo, en el que pretende lograr una reescritura de la doctrina de la justificación por la fe al interior de la comunidad evangélica, sosteniendo que su obra nace desde la exégesis. En realidad, Wright es anglicano y es catedrático de Oxford, cuando el anglicanismo está vinculado a Roma a través del movimiento ecuménico desde hace ya bastante tiempo. Por ahora se han identificado por lo menos otros 4 teólogos que publican libros en la editorial CLIE que pertenecen a la nueva perspectiva de Pablo. Después de todo lo visto, es increíble escuchar que en 1977 la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Iglesia de Roma, nombre dado a lo que antes se llamó Santa Inquisición, había concluido que la Biblia latinoamericana es fiel a la traducción de los textos originales. Esta declaración es una terrible falta a la verdad cuando ni siquiera la BL fue una traducción realizada a partir de los originales hebreo y griego, sino de la Vulgata latina y otros textos en español. Se concluye pues que la acomodación que hacen los traductores de la BL respecto de la justificación es tan grave como la que hace la Biblia de los Testigos de Jehová respecto de la divinidad de Cristo y la Trinidad. La alteración del sentido bíblico en la Biblia latinoamericana se suma a los muchos atentados de Roma contra la santa palabra de Dios, como lo fueron las prohibiciones de la lectura de la Biblia decretadas por los papas del medioevo, la prohibición de su traducción a los idiomas de los pueblos, la alteración de los mandamientos de la ley moral de Dios, la inclusión de los libros apócrifos dentro del canon sagrado, la elevación de la tradición, los cánones conciliares y las bulas papales a la misma altura de autoridad de las Sagradas Escrituras, la persecución y quema de Biblias y su inclusión en el índice de libros prohibidos, incluyendo la quema de los traductores durante la Reforma, así como las maldiciones tridentinas contra la doctrina bíblica de la justificación por la fe, la oposición contra la doctrina bíblica de la sola Escritura, la condena de las sociedades bíblicas, la adopción de las posturas racionalistas de la teología liberal respecto de la Biblia como documento histórico fidedigno, la adopción de las tesis de la moderna crítica textual y un largo etcétera. Pero la Escritura misma dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán.